El Centro de Pensamiento Estratégico, que está integrado por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, estudiosos y analistas de la situación económica, política y social del país, ha publicado y puesto en circulación un documento que es un pacto para enfrentar los efectos socioeconómicos que se han generado por el COVID-19. En su primera parte, este documento hace un análisis de las causas, de las cuales en su mayor parte se derivan del modelo económico neoliberal que estos países implementan, modelo que ha evidenciado la incapacidad para resolver esta crisis económica y que ha puesto en riesgo el colapso en los sistemas de salud y seguridad social. El documento hace un llamado al gobierno nacional, a los partidos políticos, a los gremios, a las organizaciones políticas y sociales para concurrir a un debate nacional. Ha estructurado este documento y consecuentemente el debate en 4 puntos de discusión. El primero es un sistema de salud que sea regido por el Estado, a diferencia del que actualmente tenemos, que es más un gobierno, es un negocio para ciertas personas, sino que sea un sistema de salud que esté fundamentado en la ciencia y la investigación para la formación de políticas públicas y que verdaderamente esté orientado a garantizarnos la salud, derecho constitucional, a todos los ciudadanos, pero fundamentalmente que se oriente a proteger la población más vulnerable. En segundo lugar, el documento propone en esta discusión que la economía sea controlada por el Estado y que no sea controlada como actualmente por los mercados. Es una propuesta económica que esté orientada a la corrección de las inequidades, que nos ubica esta condición de inequidad a nuestro país en un poco honroso puesto entre los 10 más inequitativos del mundo y quizás entre los 3 más inequitativos de Sudamérica. El índice de Gini de nuestro país muestra un aberrado panorama de la concentración de la riqueza. En tercer lugar, la propuesta que hace el documento es la renta básica, algo que ha funcionado con éxito en otros países, que le permite unos ingresos a las poblaciones ubicadas en los estratos menos favorecidos económicamente de la población, que no tengan empleo y que no cuenten con una jubilación, ingresos que les permitan al menos una seguridad alimentaria, la compra de los alimentos para la subsistencia. Y en cuarto punto es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas familiares, que como lo sabemos en nuestro país están generando más del 60% de los empleos y tienen una importante significación en el PIB nacional. Dos temas de ese comunicado vamos a tratarlos hoy en este programa. La salud, que debe ser de cobertura total, la salud, es decir, que llegue a todos los ciudadanos, que las EPS dejen de manipular la salud, que deje de ser un sector financiero y un sector de negocios y que el Estado controle la salud. Y lo otro, la renta básica. A quienes no tienen ingresos, se les otorgue un ingreso de subsistencia para dignificar sus vidas, para asegurar la existencia y para garantizar todos los otros derechos humanos que de allí se desprenden. De esta manera, el Centro de Pensamiento va a explicar dos de esos puntos y otros aspectos. Bueno, mi nombre es José David Benavides Merino, presidente del Centro de Pensamiento Estratégico y Postconflicto. Y bueno, venir a hablar pues de este tema de la crisis por la pandemia es realmente importante.
y es un tema que, una situación, digamos, mejor, que nos llama a la reflexión, a la conciencia, a pensar más en la humanidad, en lo colectivo. En cuanto a la salud no puede seguir siendo un negocio. La salud no puede ser un negocio tanto dentro del financiamiento de las entidades como al momento de una persona, sea de la edad que sea, solicitar una cita y pagar por ella, por un medicamento y pagar por él, que siempre tenga que recurrir a una tutela para que reconozcan tratamientos o medicamentos de alto costo. Eso no puede ser así. La salud es un derecho humano. Es una propuesta no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista político y económico, que ante esta crisis y ante este desafío universal que nos pone esta pandemia, es necesario repensarnos el mundo nuevamente. Se decía por allá en 1991, bajo el lema del fin de la historia, escrito por Francis Fukuyama, entre otras cosas, que era imposible pensarnos otro modelo de sociedad por fuera del mercado. Hoy por hoy creemos que esa tesis ha sido destrozada debido a las condiciones actuales gracias a esta pandemia, lo cual nos pone un desafío de repensarnos nuevamente sobre las lógicas y la idea del mercado y la idea del Estado. Recordemos por allá en 1929 que floreció quizás el modelo de desarrollo más permanente en la historia y de mayor crecimiento y progreso compartido, universal, que fue el estado de bienestar, el estado benefactor, sobre la base de una garantía de unos derechos sociales, económicos, colectivos, inclusive hoy por hoy, en el cual podemos hablar de la seguridad social, derecho a pensión, el derecho a la salud, los servicios públicos, que se han ido desmontando poco a poco debido a este modelo de mercado. Por eso se hace necesario, por parte del centro de pensamiento, establecer una nueva ruta de los derechos sociales, una nueva ruta que materialice realmente las constituciones democráticas y de los estados sociales de derecho, como nuestra Constitución de 1991. Hoy el Estado le envía vía FOSIGA a la CPS la plata y los hospitales prestan el servicio que le mandan la CPS y no le pagan. Esa es la realidad. Yo no estoy hablando nada de calumnia contra la EPS. Recursos públicos que van a EPS privadas para que paguen los servicios es un ping-pong a 3 mesas, pues, que no tiene sentido. Hola, ¿qué pasa si hay un sistema donde el Estado se salta en la intermediación de las EPS y directamente va a los prestadores de los servicios, que son los que trabajan, son los que están al frente de la lucha, en este caso de la pandemia, en vez de un sistema intermediado hasta 2 y 3 sectores, porque a eso agreguenle las ARL y todas estas cosas? No tiene sentido. Ahora estamos viendo en televisión durante los últimos mes y medio virólogos colombianos, epidemiólogos colombianos, infectólogos, neumólogos, es decir, todos los que tienen que ver con el tema bronquial y el tema de las epidemias y de estas infecciones. O sea, que existen y muy buenos. Pero el Sistema Nacional de Salud, entiendas, el Ministerio de Salud, todas las secretarías de salud de todos los municipios, más todas las secretarías de salud de todas las gobernaciones, ¿sí? Los hospitales públicos y los hospitales privados. Ese es el Sistema Nacional de Salud. Y hay un Instituto Nacional de Salud. Entonces, ¿por qué no tenían, si bien es cierto, no voy a pedir un laboratorio de virología como el de Wuhan, ¿sí?, que además es con aportes de la ONU, aportes internacionales, pero aquí, ¿qué se tenía previsto? No necesariamente el coronavirus COVID-19, ¿sí?, en
cepa ya identificada, pero sí que se tenía previsto para una epidemia. Si es que todo lo han ensayado, lo han improvisado, y es cierto, nadie tiene un manual de confinamientos y desconfinamientos, es algo nuevo, pero frente a una epidemia que se vuelve pandemia, ¿qué tenían previsto? Si es que no tenían previsto atender a nadie en el CISBEN, de los que le han negado y les hacen el paseo de la muerte, y a los de las EPS, si eso no estaba organizado porque desatienden a la gente con acetaminofén, ¿qué iban a tener previsto una epidemia? Primero, creo que en este momento sí hay las redes y hay muchas formas en que el gobierno debiera consultar a todos los colombianos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Usted no puede estar sacando decretos del bolsillo, extendiendo el estado de excepción sin haberle preguntado a la gente. Y ya hablando de que se va a privatizar, se va a mover recursos hacia los bancos, en fin. Lo mínimo que haría un gobierno democrático no es aprovechar la pandemia para generar mayor concentración de poder casi dictatorial en el Ejecutivo, ¿no? Cuando también hasta está casi paralizados los órganos de control, y el Parlamento necesita abrir todas las redes, que todo el mundo con unos puntos específicos. Con la renta básica se cortaría de raíz con el trabajo ilegal, ya que así no se gastaría de parte del Estado dinero ni recurso humano investigando empresas fraudulentas en los contratos de trabajo. De igual manera se incentivaría el autoempleo y la libre iniciativa empresarial, porque sería un dinero, un ingreso extra que las familias estarían recibiendo y podrían fácilmente destinarlos para las iniciativas microempresariales, ¿sí? La renta básica, que se ha convertido a raíz de la pandemia en un tema muy importante, porque sería una ayuda que recibirían las familias colombianas más necesitadas de esos estratos 1 y 2. También es indispensable repensarnos el tema de la renta básica como un derecho fundamental en el futuro, que pueda establecer una nueva visión de sociedad basada en lo humano, basada en unos derechos mínimos que pueden ser establecidos en medio de una sociedad de mercado, sí, pero que debe respetar unos derechos elementales, fundamentales, y unos derechos públicos que deben mantenerse como tal. Sería muy importante mirar qué es la renta básica universal. Realmente la renta básica universal es un ingreso en dinero, y es una renta que le entrega el Estado a los habitantes, a los residentes de una región incondicionalmente. Ahí lo más importante es que sea en dinero, y eso tiene que ver mucho con la clasificación que se hace, por ejemplo, de la pobreza en Colombia, donde se registran dos tipos de indicadores. Un indicador que es la pobreza monetaria y el otro es la pobreza multidimensional. ¿A cuál se referiría la renta básica universal? Al primero, a la pobreza monetaria, que consiste en que la gente no tiene condiciones de poder tener unos niveles básicos de subsistencia que incluya especialmente la alimentación, la salud y la educación. ¿Cuáles serían los beneficios más importantes de esta renta básica? Básicamente yo pondría dos por el momento. Uno es la satisfacción de las necesidades básicas que les hablaba ahora, como son la salud, la educación y la alimentación. Por lo tanto, consideramos que la renta básica en Colombia ha sido eludida, o sea, le han sacado el cuerpo durante muchos años. Ahora, alguien me puede decir, es que Ramos en este momento está desconociendo que hay subsidios.
Oh, yo sé que hay subsidios, que aquí están Familias en Acción, que están adultos mayores, jóvenes emprendedores, hubo también familias dedicadas a las cuestiones de guardabosques, eran guardabosques, ¿sí? Son unos subsidios que han servido desde el punto de vista clientelista para sostener una cauda electoral a quienes han tenido el poder los últimos 16 años en Colombia. ¿Sí? Pero resulta que la pandemia dejó al descubierto que esta forma de sostener a unas familias no es suficiente. Yo sé que ahora les están cumpliendo, ¿sí? No es suficiente porque en el registro no están todos los que ahora vemos en los noticieros y en las calles, que eran los informales, que no están ni en el CISBEN, Familias en Acción. Mejor dicho, como dice Garay, hay 3,5 millones de hogares que reciben esos beneficios en los últimos 16 años y son pues de 250.000 o 300.000 pesos. No, pero la renta básica es otra cosa. La renta básica es una renta que puede ser universal, que no nos estamos defendiendo nosotros, sino que es una renta condicionada. Por ejemplo, a todo el estrato 1 y el estrato 2 que no tengan ingresos, es decir, que no tengan trabajo. En primer lugar, es claro, un reconocimiento a la persona que, sabiendo que tiene por lo menos ese ingreso, puede salir a buscarse y a rebuscarse más en una economía que el 60% es informal. Es que no olvidemos eso, aquí no hay seguro de desempleo. En España la informalidad puede ser del 5, del 10 y seguramente está creciendo. Pero es que aquí estamos viendo que la economía de los que obedecen la ley, a los que lo cobija el crédito, es al 40% de los colombianos, y de ese 40% le llegará al 10%. Realmente los demás no aplican, están formalizados, pero nunca les van a prestar plata a los bancos.